El año que viene el problema de la vivienda va a ser peor que este. Y el año siguiente va a ser peor que el año que viene. O sea, esto tenemos que tenerlo todos claro. Porque sí que sabemos cuánta vivienda se está construyendo y sabemos cuánta vivienda se va a construir en los próximos 2-3 años porque sabemos qué visados, qué licencias se han dado. Entonces sabemos que el problema va a peor. Entonces o empezamos a poner medidas ahora mismo de agilizar todos los procesos y hacer algo, o no vamos a empezar a ver una mejoría dentro de 4 años. O sea, ya hablamos a 3-4 años vista. Lo que hagamos ahora tendrá repercusiones dentro de 3-4 años. Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé, soy fundador de Evergreen Oak y conmigo tengo a Diego Bestard, emprendedor, fundador de Urbanitae. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, bienvenido a nuestras oficinas, que hoy estás en una de nuestras oficinas nuevas aquí en el edificio. Y nada, un placer estar aquí, mil gracias por la invitación y encantado de contarte lo que tú me quieras preguntar o lo que quieras hablar, así que bien, vamos a pasarlo un rato. Gracias por la invitación a ti a las oficinas, que son súper chulas, como los que nos estáis viendo en vídeo lo podréis ver. Estamos aquí con Diego porque creo que es uno de los emprendedores probablemente más reconocidos de España y tiene una historia muy chula porque eres medio americano, medio español, ¿no? Sí, a ver, yo en realidad soy español, pero es verdad que yo nací aquí en Madrid y viví mis primeros 9 años en Madrid, como cualquiera que se haya nacido y criado aquí. Pero a los 9 años es verdad que mi padre pues tuvo una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Él siempre anhelaba el irse fuera y conocer otros países y nos fuimos a Estados Unidos a vivir. Entonces yo me fui desde los 9 años hasta prácticamente los 24 que me volví a España. Estuve viviendo en Estados Unidos, en Miami precisamente. Así que sí, tengo nacionalidad americana, pero es verdad que yo nací aquí y por mi acento veréis que soy madrileño, o sea que sin duda sí. Madrileño de toda la vida, ¿no? Sí, digamos. Eso es. Aunque de toda la vida, parte de mi vida ha sido fuera, sobre todo mi niñez y mi adolescencia, pero vivo ya en Madrid desde creo que nos volvimos hace ya 18 años. Y me encanta esta ciudad, me encanta España y estamos muy contentos aquí mi mujer y yo. Muy bien, me alegro mucho. Pues para quien no te conozca, si te parece, Diego, vamos a explicarle un poquitito de dónde vienes, tu historia muy rápidamente para que entiendan por qué acabas fundando Urbanitae, que al final es a lo que nos trae este podcast. Entonces, sí. Tú empiezas casi como asesor financiero, luego... Sin el casi, empiezo como asesor financiero, ¿no? Yo antes de terminar la universidad empecé a trabajar con una empresa que se llama Primerica Financial Services, que era el canal de distribución del producto del grupo Citigroup, ¿no? Aquí en España se conocería como Citibank, aunque no es un banco muy, muy grande. En Estados Unidos por aquel entonces era el banco más grande a nivel comercial. Y entonces, pues utilizando una red comercial de ventas, vendíamos el producto de Citi, que era básicamente financiación hipotecaria o de deuda al consumo, producto de inversión a largo plazo y seguros de vida. Entonces, utilizando esas 3 patas que tenía el banco, obviamente mucho producto de ese tipo, hacíamos una planificación financiera para el público general, ¿no? El público de clase media, normal y corriente. Y de hecho, las reuniones que hacíamos con el público o con nuestro cliente llamábamos kitchen table appointments, porque básicamente lo que hacíamos era quedar con la gente en su casa. Cuando habían terminado de trabajar y llegaban por la noche, pues quedábamos en la mesa de la cocina, como aquel que dice, a sentarnos con las familias y enseñarle pues las nociones básicas de la planificación financiera, el ahorro a largo plazo, conceptos como el interés compuesto, el ahorro para la jubilación, la deuda buena versus la deuda mala. Y un poco con todos esos conceptos hacíamos lo que llamábamos un financial plan, un plan financiero de, oye, ¿cuánto entra en esta casa? ¿Cuánto se está yendo? ¿Dónde está la deuda? ¿Dónde no? Y pues esa fue en realidad, más allá de lo que estudié ADE, yo creo que ese fue mi inicio en el mundo de la inversión y de las finanzas y de entender muy bien cómo funciona el dinero en el día a día, ¿no?
que yo creo que es algo que en España, por ejemplo, haría muchísima falta, ¿no? Que la gente tenga esa noción de cómo funciona todo eso. Entonces, empiezo mi carrera ahí trabajando en este grupo, y es verdad que no estuve mucho tiempo porque en cuanto terminé la carrera estuve un añito más y luego ya nos volvimos a España, mi mujer y yo, y empecé a trabajar en banca privada aquí en Madrid. A ver, es una experiencia muy interesante porque es verdad que la educación financiera es algo que mucha gente estamos intentando promover, porque en España yo creo que es básicamente nula, y ahora nos contarás más de Urbanitae, pero al final es una experiencia muy interesante porque al final Estados Unidos en ese aspecto, en las finanzas personales, es un mundo completamente distinto al español, ¿no es así? Sin duda. Mira, el otro día tuvimos un evento en el que hablamos precisamente de la educación financiera, y estuvimos ahí distintos stakeholders o players que de alguna manera estamos metidos en este mundillo de la inversión. Y se hablaba mucho de que haría falta más en los colegios, de que haría falta más en general aumentar la educación de cómo funciona el dinero, ¿no? Porque es algo que todos vamos a tener que lidiar con ello eventualmente, cuando ya nos hacemos mayores, y que una de las personas que estuvo en esa mesa redonda, que de hecho es el CEO de una empresa de financiación que se llama GBobs, decía, no recuerdo el número exacto, pero creo que era el 80% de las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida tienen un componente importante en base al dinero, ¿no? Si me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir, o debo hacerlo o no, en base a un tema económico. Con lo cual, que no se enseñe cómo usar el dinero es tremendo, ¿no? Pero yo sacaba a la mesa una reflexión que me permite, de hecho, me puedo permitir hacerla porque he vivido fuera, y es que en Estados Unidos se habla de dinero en la mesa cenando con tus padres y tus hermanos. Es decir, el hablar, y con tus amigos. La gente sabe lo que gana cada uno, se habla abiertamente de cuánto ganamos, dónde lo tengo, dónde no. Yo tengo mis grupos de amigos de WhatsApp de mis amigos de Estados Unidos, en los que estamos todo el día hablando de cuánto ha ganado uno, cuánto ha perdido otro, el desastre que ha sido esta inversión o la otra. Aquí en los grupos pues hablamos de otras cosas, entre los grupos de amigos de aquí de España, ¿no? Quizás más de los viajes que vamos a hacer o de la comilona que me he pegado. Pero no se habla de dinero. Y no se habla de dinero en las casas, no se habla de dinero en los grupos de amigos. Y eso es gran parte de la razón por la que hay una cultura financiera o una educación financiera bastante pobre en nuestro país. Y hay que normalizar el hablar del dinero. Eso es cierto. Además, se habla poco de dinero, y la cantidad que tienen los individuos en depósitos en España, en depósitos al 0% en cuentas corrientes, es brutal, es un horror. Cuando piensas hacia dónde va el mundo, la gente sin invertir lo veo complicado. O sea, creo que es algo hacia lo que tenemos que tender, a que la gente entienda mejor que necesita invertir para planificar el futuro, que entienda cómo funcionan las finanzas, aunque sean las finanzas más básicas, personales. Cómo te sorprende cómo la gente no entiende cómo funciona su hipoteca, qué consecuencias tiene. Te habrás encontrado, y a mí me ocurre porque a mí me hacen muchas preguntas como si fuera un gurú de esto, y vamos, tengo nociones básicas de cómo funciona el mundo financiero, pero tampoco es que sea aquí un experto ni mucho menos. Pero a mí me preguntan mucho lo de, que es algo que es una respuesta obvia para cualquiera que entienda de este mundillo, es: oye, Diego, me ha entrado un dinerillo, debería pagar la hipoteca. ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? ¿Cómo vas a pagar la hipoteca si tienes un préstamo al 1,5% a 20 años? O sea, al 1,5% en 20 años, para que nos hagamos una idea, te han dado dinero gratis. Te han dado dinero que está por debajo de la inflación. ¿Cómo vas a devolver ese dinero? Esa es una palanca enorme. Si tienes un dinerillo extra, pues o gástatelo o inviértelo, pero vas a sacarle más de un 1,5%, lo metas donde lo metas. Entonces, o sea, algo tan específico como debería pagar la hipoteca para salirme antes, indica que la gente no entiende la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Y la hipoteca es deuda buena, siempre y cuando se haga con cabeza, ¿no? En Estados Unidos es el polo opuesto, ¿no? La gente se sobreendeuda, sacan deuda mala, y tienes que estar explicándole a la gente: oye, no te endeudes de esta manera porque te puede hacer mucho daño, ¿no? A nivel financiero. Pero sí, sin duda, al final hay una carencia importante de cómo funciona el dinero, y se ven cosas como lo que has dicho de la hipoteca, o esta pregunta que acabo de hacer, que me hacen mucho, o literalmente la cantidad de dinero que hay en depósitos rentando tendente a cero. Sí, tendente a cero, pero vamos, incluso con los tipos del BCE al 3%. Así que, y luego viniste a España y te pusiste a vender seguros. ¿Cómo te da por eso? Sí. A ver, en Estados Unidos, como te comento que hacía planificación financiera utilizando producto de Citi, del grupo Citigroup, la parte que más me gustó fue precisamente la de inversión. Pero la parte que más dinero me generaba y donde más vendía yo era la parte de seguros.
Entonces, cuando me volví a España, dije, oye, me ha gustado mucho esto de la inversión y la planificación patrimonial, etcétera, y decidí meterme en banca privada. Claro, yo me vine a España en el 2008, que fue el precipicio antes de la gran caída financiera, inmobiliaria, bancaria, etcétera, ¿no? Entonces empecé a trabajar en banca privada, estuve ahí 6 meses en una casa excelente que es Avante Asesores, que yo creo que es de lo mejorcito que hay, y que además aplicaban mucho los principios que yo aprendí en Estados Unidos de planificación financiera a largo plazo. Entonces empecé a trabajar en Avante Asesores, aprendí un montón trabajando ahí, la verdad. Pero es verdad que esa época, el 2008, fue muy convulsa. Teníamos índices que caían todo de un día para otro, de repente un 10%. O sea, parecía que se venía abajo el sector financiero, ¿no? Entonces, hacia final del 2008, decido montarme por mi cuenta y de hecho mi padre, que era abogado, tenía un despachito que se le había quedado libre y le dije yo, papá, ¿te importa si utilizo yo ese despacho? Me pongo con un portátil y voy a vender seguros, ¿no? Que es lo que había aprendido también en Estados Unidos y que yo no me había ido mal. Entonces, pues fue así, coger un teléfono, ponerte a llamar y ponerte a vender seguros, ¿no? Tenía un código de agente con Zurich y la verdad es que fue una época de utilizar todo lo que había aprendido de capacidad de ventas en Estados Unidos y ponerme a saco, como aquí el que dice, a vender y a crear una cartera de seguros. La verdad es que estas dos experiencias, atando cabos, me parece que nos llevan bien a Urbanitae, ¿no? El tema de la educación financiera, de que la gente sea capaz de invertir, y la capacidad de vender, que es algo muy denostado en España. O sea, parece que como si vendes eres un vendedor de coches usados que estás pegándole el palo a la gente o algo. Es como algo que la gente lo ve como mal, y sin embargo los trabajos de comerciales buenos son de lejos los más difíciles de encontrar. Trabajadores comerciales buenos, yo creo que es de lo más difícil de encontrar en España, incluso más que desarrolladores en algunos puntos, o esta es mi percepción, ¿no? Sin lugar a dudas. Y además son los mejores pagados. En todas las empresas del mundo, el mejor pagado. No suele ser el CEO, suelen ser los directores de ventas que outperformean, ¿no? Porque es verdad que el componente variable de una persona senior en ventas, sobre todo en el sector financiero, puede ser muy elevado. Entonces, sí, es curioso lo de las ventas en España y que esté así de denostado. De hecho, precisamente mi hermano pequeño, que es el director de ventas de una gran multinacional muy grande, ha montado en España una comunidad de vendedores, de gente de ventas, que se llama Revenue Squared. Él vive y trabaja en Londres, pero lo ha montado aquí con otros compañeros, y precisamente para hacer una comunidad de gente de ventas, que se comuniquen entre ellos, y ha crecido muchísimo. Y hablar de las bondades de temas de ventas y crear ese cultivo que sí existe en Estados Unidos y que aquí en realidad se echa en falta, ¿no? Pero vamos, las ventas son la clave de cualquier empresa. No, está claro, si no vendes no hay nada que hacer. Así ya puedes ser todo lo eficiente que quieras por debajo, pero vamos. Puedes ser el mejor producto del mundo, que si la gente no lo sabe y no te lo compra, tienes que cerrar, ¿no? Sí. ¿Y cómo te metes, cómo pasas de vender seguros en una experiencia que además creo que te fue muy bien, a meterte al mundo del emprendimiento, que es justo todo lo contrario, ¿no? De tener una empresa que funciona bien, que es estable, que probablemente ya te habría dado para vivir toda la vida tranquilamente? ¿Cómo te metes en esta casa de locos que es el emprendimiento? Pues a ver, la propia iniciativa de montar la agencia de seguros fue un emprendimiento de por sí, ¿no? Era un emprendimiento puramente basado en voy a vender todo lo que pueda para ganarme la vida. Como yo veía que a mi alrededor se destruía todo el mundo laboral y en España entrábamos en una época muy larga y complicada a nivel de buscarse la vida a nivel trabajo, y yo no tenía conexiones de ningún lado, o sea, no conocía gente que me fuera a colocar en su empresa. Dije, pues oye, ¿qué sé hacer yo? Pues sé vender. ¿Qué sé vender? Pues seguros, pero puedo vender cualquier cosa, botellas de agua, teléfonos. Dije, pues vamos a hacer lo de los seguros, ¿no? Y pues empecé por ahí, pero es verdad que ya hacia el 2013, 2012 yo ya tenía una cartera de seguros bastante buena, crecía bien, pero estaba muy aburrido, ¿no? Y es verdad que yo hablaba con agentes antiguos del lugar, ¿no? Agentes que llevaban vendiendo seguros toda su vida, corredores, y a mí me tenían como la joven promesa del sector asegurador y tal y cual, pero yo decía, qué coñazo. Esto, oye, no me está yendo mal, tengo asegurada ya una cartera, gano un dinerillo, pero estaba aburrido, yo quería hacer más cosas y todavía era muy joven y tenía ese anhelo de hacer cosas, ¿no? Entonces yo estaba siempre fijándome mucho en el sector de tecnología. De hecho, yo estuve a punto en su día de estudiar ingeniería informática, pero al final me decidí por empresariales.
Y yo venía siguiendo mucho las tendencias financieras en el sector de tecnología, ¿no? Lo que aquel entonces se llamaba fintech, que aquí en España nadie hablaba de fintech, pero yo lo venía siguiendo de cerca. Y entonces, pues un día de estos por la tarde, medio aburrido, diciendo a ver qué hago con mi vida, ¿no? Más allá de vender seguros y mantener la cartera, vi una oportunidad de una incubadora enorme que se llama Rocket Internet, que están en Berlín, y que decían que estaban buscando a un fundador para una nueva iniciativa fintech. Rocket Internet, para los que nos estéis escuchando, ha creado empresas como Zalando, que probablemente sea la más reconocida, y otras muchas. Sí, es probablemente la incubadora / inversor más importante fuera de Estados Unidos y Asia, y sin duda lo era en su momento, ¿no? Entonces, pues nada, yo veo eso y digo, oye, me voy a interesar por esto. Y inicié un proceso de conocer a la gente de Rocket y finalmente, pues... decidimos montar SpotCap, ¿no? Y SpotCap era una plataforma de financiación alternativa para el sector PYME. Esto fue en el 2014, no había financiación para pymes, es decir, en ese momento el crédito seguía absolutamente cerrado en España. Entonces montamos la oficina desde Berlín y montamos un sistema de tecnología con un algoritmo que permitía que las pymes, o sea, las empresas pequeñas y medianas, se enchufaran o se conectaran a nuestra plataforma, subieran sus credenciales bancarias, es decir, usuario y contraseña de tu banco. Imagínate eso, lo que era a nivel de ventas, convencer a alguien de que lo hiciera. Y en base a un sistema algorítmico de aprendizaje, nuestro robot se metía en tu cuenta, se descargaba todos los movimientos de los últimos 18 meses y en base a esos movimientos analizaba cómo funciona la empresa. Es decir, el nivel de riesgo que tienes, hacíamos análisis semántico, por ejemplo, de una empresa que se gastara dinero en el casino, pues automáticamente era un red flag, ¿no? O una empresa que tuviera una facturación muy buena, pero que el 80% de su facturación viniera de un solo proveedor, por ejemplo, Telefónica, pues ahí hay un riesgo de que si pierde el contrato con Telefónica no me va a poder pagar. Bueno, pues hacíamos un montón de inferencias en base a los movimientos, que al final es la vida de la empresa y es donde se ve cómo va. Y lo que hacíamos es, con esa tecnología, aprobar o autorizar líneas de crédito para circulante prácticamente al momento. Que eso era súper novedoso en aquel entonces y yo creo que todavía sigue siéndolo. Entonces eso lo montamos en el 2014, levantamos rondas de muchísimo dinero, fue muy sonado. Yo nunca había montado una empresa con dinero de Venture Capital, con rondas de inversión, con estos niveles de crecimiento, internacionalización. Llegamos a ser 130, 140 empleados en muy cortito tiempo. Y lanzamos en España como primer país, luego fuimos a Holanda, en Reino Unido acabamos también, Australia, Nueva Zelanda, o sea, fue una cosa loca, ¿no? Yo desde mi agencia de seguros te puedes imaginar. Sí, te puedes imaginar. Para mí esto fue un aprendizaje increíble y pues me ha cambiado la vida, claro. No, está claro. Al final es ese negocio que cuentas de dar líneas de crédito a los bancos, a los bancos, a las pymes. En aquel momento era muy relevante. Yo un par de años antes de lo que estás contando trabajaba en Holanda en riesgo de crédito para empresas de España y Portugal y veías auténticos, digamos, empresarios desesperados porque no les quitases el riesgo de crédito de, digamos, un proveedor muy grande porque los bancos no les daban nada. El único crédito que les quedaban era que tú, el proveedor, les dejases pagar a 30, 60 días. Además es cuando cambió la ley de morosidad, que la bajaron a 60 días máximo. Entonces nosotros teníamos que apretar para cumplir con la ley y la gente estaba desesperada porque dice, si me bajas de 90 días a pagar a 60 o si me lo quitas, no hay más. O sea, ya está, cierro, no puedo vender, no puedo producir. Nosotros teníamos clientes que les iba muy bien el negocio. Hay un cliente que siempre me acuerdo que era la mejor manera de explicar la necesidad de la financiación del circulante, que era uno de los principales vendedores físicos en tienda física de equipo de esquí. Entonces me decían, claro, Diego, yo de cara a la temporada de esquí, que es cuando es decir, pues desde noviembre hasta marzo o abril, yo tengo que comprar todo el stock, tengo que tener el stock disponible, es una inversión súper importante y yo vendo el 90% de mi facturación en la temporada de esquí, sobre todo antes de que empiece, con lo cual tengo 2 o 3 meses para hacer caja, pero el resto tengo que tener una inversión en estocaje enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues la línea de crédito que le dábamos, que era hasta 150, 200.000 euros, les permitía estocar sus tiendas y estar listos para, cuando se abra la veda, empezar a vender, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un caso de uso obvio, pero luego teníamos muchos más, ¿no? Y la verdad es que fue un lanzamiento que fue muy bien, funcionó muy bien, pero bueno, en España, esto lo hacemos mucho en España, ¿no? Que hacemos las cosas tarde y a lo bestia.
cuando se abrió la financiación a pymes, se abrió de golpe, de repente había financiación barata y los bancos empezaron a llamar a todas las pymes de, oye, coge dinero, coge dinero, coge dinero. No sé qué pasó exactamente, pero eso ocurrió. Y al final pues nos sacó del mercado. En España ya no podíamos competir porque como la banca abrió tanto la veda, y obviamente la banca es la fuente de financiación más barata que hay, a nosotros al final acabó llegándonos solo el last resort, el que no tenía acceso a la banca y decía, pues tengo que pasar por aquí. Y ese al final nos impagaba y no salía rentable. Claro. Con lo cual empezamos a reducir nuestro mercado en España porque empezó a ser un mercado que nos traía un riesgo que no podíamos asumir. Y yo cambié un poco el foco a intentar vender la tecnología que era muy atractiva para los bancos y nos enfocamos sobre todo en los países donde sí funcionaba muy bien el producto, que era Holanda y Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Claro, eso es muy interesante porque claro, vosotros entonces hacíais préstamos a las empresas con vuestro propio capital, entiendo, sí, ¿no? Claro, capital propio. Entonces eso es extremadamente caro comparado con un banco que coge depósitos, imprime su propio dinero y puede hacerlo a una tercera parte del coste monetario que tienes que es para ti. Entonces al final acaba llegando el last resort, ¿no? Que dices, claro. O sea, y cuando ya no me han dado en ningún sitio voy a ti, pero claro, ese cliente es selección adversa, es el cliente que no quieres. Es exactamente lo que acabas de decir, la selección adversa, ¿no? Se autoselecciona el cliente que yo no puedo financiar, con lo cual se nos iba cerrando el mercado y decíamos, esto es un riesgo que no tiene sentido asumir, ¿no? Si hay otros mercados que no están funcionando, pues apaguemos aquí en España y vamos a enfocarnos en ofrecer lo que sí que tiene un valor, que esté precisamente la tecnología. Ahí empecé a hablar con bancos y tal, y cerramos algún acuerdo con banca que estuvo bien. Pero bueno, yo ya por aquel entonces, hacia final del 2016, vi lo que estaba ocurriendo en España y además tenía muchas ganas de montar algo desde aquí, desde Madrid. Y bueno, pues fue cuando empecé a pensar en Urbanitae. Muy bien, Urbanitae. ¿Cómo te metes en el sector inmobiliario? Es algo que es completamente distinto. O sea, sigue siendo financiero al final, pero sí. Hasta ahora no hemos escuchado que toques un ladrillo en ningún momento. Pues yo no, mira, pues esto es algo que he contado pocas veces, ¿no? Pero yo en el 2012-13 me compré una parcela. En el momento cuando estaba todo por los suelos, yo siempre vine con el sueño americano de tener una casita. Yo veía los precios de los pisos en Madrid y decía, me cago en la leche, esto es una locura, ¿no? Como con los precios que había inmobiliarios en Estados Unidos, que por el mismo precio de un pisito en cualquier parte de Madrid, de la comunidad, te podías comprar un chalet, ¿no? Entonces yo asumí que no me iba a poder comprar un piso en mi vida. Y entonces empecé a querer aprender de, oye, ¿cómo es esto de comprarse una parcela, hacerse una casita, ¿no? Y nuestras pretensiones, de mi mujer y mía, no era hacérnosla en Madrid, era hacérnosla en la montaña y vivir siempre alquilados en un piso y luego tener nuestra casita en la sierra, ¿no? Como aquel que dice. Pero vamos, que se dio la oportunidad de encontrar una parcela. Los precios obviamente estaban ya en el suelo después de toda esa crisis inmobiliaria que hubo. Y pues yo por curiosidad y por ganas de aprender y tal y cual, al final acabé haciéndome una casa. Justo durante la época del 14-15 me construí mi propia casa como autopromotor. Entonces, con esa experiencia aprendí lo que era pedir una licencia, aprendí lo que era financiar una obra, aprendí lo que era las certificaciones de obra para pedir el préstamo promotor y que te vayan financiando. Aprendí pues todo el proceso de una promoción de una sola casa, ¿no? Pero ese proceso de una promoción de una sola casa, más allá de que fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, me dio un conocimiento de cómo funciona el sector promotor indirecto que dije, oye, pues yo no sé si volveré a utilizar esto alguna vez en mi vida, pero eso lo tengo, ¿no? Y si a esto le sumas mi experiencia en el fintech, a través del lanzamiento de SpotCap, pues llegado el momento, en el 16, pues me uno con el que hoy en día es el presidente del grupo, que es Eduardo Navarro, y empezamos a hablar de, oye, hay una figura dentro del mundo fintech que es el crowdfunding, que tiene muchísimo potencial, y luego está la inversión inmobiliaria, que el potencial es obvio, ¿no? Por aquel entonces ya estaba remontando y empezando a despegar un poco el sector inmobiliario después de los años de desierto, y vimos una oportunidad ahí tremenda, ¿no? De brindarle la inversión inmobiliaria profesionalizada al público general, al público mayoritario, ¿no? O minoritario, perdón. Entonces ahí, joder, mi concepto era, oye, el inmobiliario le gusta a todo el mundo anhela o quiere invertir, la mayoría de la gente lo hace mal,
Es decir, concentra demasiados huevos en la misma cesta, demasiado capital en un solo activo y en un activo además que está solo en su ámbito. Es decir, la gente cuando invierte en inmobiliario invierte en su barrio, en la zona que conoce, en el barrio de su madre o donde veranea. Pero igual esos sitios son los peores de España para invertir. Son como los únicos que tú conoces, pues oye, ahí inviertes, ¿no? Entonces, bueno, pues se saltan las normas de la inversión, que la número 1 es diversificar, obviamente, o quizás la número 1 es entender el producto, y la segunda, diversificar. Que podemos hablar también de eso. Pero bueno, vimos ahí una oportunidad explosiva de decir, si puedo llegar al público general y permitirles que con cantidades pequeñas se unan e inviertan en el sector inmobiliario como lo hace un profesional, tenemos ahí un modelo de negocio buenísimo, ¿no? Y eso empezamos en el 2017, en enero, desde el 1 de enero, vamos. De hecho, me fui a Estados Unidos a pasar las Navidades y volví y me puse con Urbanitae a tope, ¿no? Para desarrollarlo. Muy interesante, la verdad. O sea, bueno, lo de la casa, muy interesante. Una vez que lo has visto dirás, menudo pelotazo, ¿no? Ahora tienes una casa en Madrid súper chula, pero sí, a ver a quién se le ocurría en 2012 comprarse terreno en las afueras de Madrid. Y ya te digo yo que no es una decisión fácil, ¿eh? Y sin ninguna perspectiva de que el banco me lo fuera a financiar, porque yo no tenía ahorros, yo no tenía una nómina muy clara, es decir, yo era autónomo, tenía mi agencia de seguros por aquel entonces y luego es verdad que con SpotCap pues ya tuve mi nómina, claro. Pero yo la compré como un salto al vacío, con un préstamo que nos hicieron y un dinerillo que habíamos ahorrado mi mujer y yo, y al final salió. Y fíjate que al final uno mirando hacia atrás hila, ¿no? Y cómo han ido dando las cosas, claro. ¿No? Pero es verdad que esa experiencia yo jamás pensé que se iba a convertir en algo que pudiera aplicar a nivel profesional. Y sí que lo ha aplicado. Y mira hoy, pues por lo hemos visto. hecho ya 260 promociones en España con Urbanitae, o sea que... Claro, esto es un poco... Entonces, esto es un poco lo que ata todo, ¿no? Al final es como, mira, tengo mis ganas de hacer o de enseñar, a asesorar financieramente a las personas, entiendo cómo funcionan las finanzas, me gusta la tecnología, lo has dicho, he estado en el fintech y además me he hecho mi propia casa. O sea, al final ves cómo se van atando las piezas y el objetivo de Urbanitae entiendo que es acercar a esa gente que igual no tiene suficiente capacidad o que no sabe hacerlo, la inversión financiera de forma un poco más sensata, ¿no? Al final una persona cuando ahorra unos eurillos, digamos, pues tienes pocas opciones. O sea, lo dejas en el banco o inviertes en bolsa o en fondos o private equity y todo eso. Hasta hace poco era 100.000 euros, sí. O sea, estabas completamente fuera. Y inmobiliario, que es en España yo creo que de lo que más ha invertido la gente en inmobiliario, pero claro, muy en el formato que tú dices, en me compro una casa, me compro 2 casas, sí. Las alquilo o incluso las tengo vacías y voy solo a la playa un mes al año. Este tipo de cosas que luego la gente te dice, esto es un dolor de cabeza, obviamente, claro, o sea, pero bueno. Entonces tú lo que quieres es profesionalizar, igual tal vez que los fondos, de la misma manera que un fondo de private equity profesionaliza la inversión en empresas privadas, pues aquí profesionalizarlo, pero además sacarlo de un gran fondo, sino que todo el mundo pueda invertir, ¿no? Entiendo, desde tickets pequeños. Sí, o sea, al final lo has definido muy bien, ¿no? Yo siempre utilizo un símil que es, pues, yo creo que es muy entendible por todo el mundo y muy de toda la vida, que es el día después de la lotería de Navidad. Tú escuchas a las entrevistas de ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿No? Y están empapados en champán ahí en su pueblo. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Y dicen entre gritos y alegría, pues voy a tapar agujeros y voy a comprarme un pisillo en Benidorm, joder, para irme de vacaciones, ¿no? Tapar agujeros suele ser, voy a pagar mi hipoteca, sí. Hemos dicho que es un mal uso de tu dinero, pagar deuda, ¿no? Y luego invertir en inmobiliario, pero suele ser muy relacionado a, me ha entrado un dinerillo, quiero invertirlo en inmobiliario. Y como bien has dicho, luego la gente que ha invertido tradicionalmente en inmobiliario, cualquiera que tenga un familiar, un amigo o él mismo que haya invertido, pues insisto, suelen dedicarle mucho dinero a un solo activo. Y eso es que es la primera regla de la inversión, es diversificar tu dinero, diversificar el dinero. Por muy seguro que sea el piso de tu pueblo, macho, diversifica, porque tienes mucho dinero invertido en un solo activo. Y además el inmobiliario precisamente es un activo que es ilíquido, no es fácil de vender. Así como cualquier producto financiero puedes venderlo al día siguiente si te hace falta. El inmobiliario no es tan líquido, aunque ahora con el mercado como está, es casi como un producto financiero. Pero bueno, entonces sí, conceptualmente era, oye, ¿qué ocurre en el inmobiliario? ¿Cómo invierten los profesionales? Bueno, los profesionales, número 1, tienen una planificación y una diversificación. No invierten en solo un activo, invierten en muchos activos, tienen un portfolio de inversión. 2, invierten en activos donde tienen que poner capital de verdad, o sea, invierten cantidades
muy superiores a las que invierte un particular. Y 3, el invertir esas cantidades y el tener una estrategia de inversión implica que se dedican profesionalmente a acceder a oportunidades de inversión. Y luego hay unas oportunidades de inversión, como en toda la vida, en la vida digo, que solo le llegan a los profesionales del sector. Es decir, tú cuando ves algo en Idealista, pues está muy bien para comprártelo como usuario si quieres, para comprarte tu casa. Pero los inversores no encontramos estas oportunidades en Idealista. Son oportunidades fuera de mercado, off-market, que se quedan en el mundo de la inversión profesional. A nosotros nos vienen promotores y nos traen las operaciones mucho antes de sacarlas, porque además son operaciones que no son financiables a través de un portal como estos, ¿no? Entonces, a lo que voy, yo te puedo dar ahora mismo 100 millones de euros y vas a tardar muchos años en poder lograr que te llegue todo el deal flow que llamamos, es decir, las oportunidades que ya hemos desarrollado nosotros dentro de toda la red de contactos que tenemos y que hemos desarrollado en los últimos 7-8 años. Entonces no es solo una cosa de cantidad de dinero, sino de que estés en el mercado para que te lleguen las oportunidades de inversión. Y entonces dijimos, oye, ¿cuál es la fuente de capital más grande que hay en nuestro país? Pues precisamente la que has comentado tú antes, ¿no? Depósitos. Los dineros que tenemos, los particulares, depositados en nuestro banco. O sea, los particulares es la fuente más grande de capital que tenemos. ¿Cuál es el activo más anhelado, la inversión más anhelada? Claramente el inmobiliario. Pues, coño, vamos a dar una oportunidad a que entre todos, si nos juntamos, podamos financiar y entrar en las grandes ligas de la inversión, entre todos, pues tú aportando 500, el de al lado aportando 1000, el de al lado aportando 25.000 si los tiene, y entre todos pues hacer grandes oportunidades de inversión, ¿no? Y esa fue un poco la idea. A partir de ahí ha evolucionado muchísimo Urbanitae, ¿no? Y ahora hablaremos, pero esa es la idea y al final es en parte lo que hemos conseguido por primera vez en nuestro país, ¿no? Entiendo que entonces uno de los principales valores, uno de los principales atractivos es que, digamos que con Urbanitae, desde un ticket pequeño tienes acceso a ese deal flow. A ver, la audiencia está más o menos familiarizada con el término porque pues en tienda sucede lo mismo. Cuando tú planteas abrir una tienda no vas a Idealista. O sea, si quieres abrir en las localizaciones buenas, tienes que tener contacto con todas las inmobiliarias y antes de que salgan a mercado, las buenas ya están vendidas. Las que aparecen en Idealista son las que ya no ha querido nadie. Lo mismo en startup. Cuando metes en startup, si a ti ya te llega sin que hayas hecho nada porque está en una plataforma, es porque todos los inversores que están en el mundillo ya han dicho, entre comillas, que no, o no lo han visto suficientemente interesante. Pero para vosotros, para Urbanitae, o sea, vosotros habéis tejido esta red de contactos, supongo que habrá sido un esfuerzo bastante grande, pero ¿por qué un promotor? Porque al final vosotros hacéis promociones, ¿no? Es, hasta donde yo entiendo, no compráis y simplemente alquiláis, o al menos no lo sé si de momento, ¿vale? Pero solo hacéis promociones. Entonces, ¿por qué un promotor diría, oye, prefiero ir con Urbanitae versus simplemente cojo financiación bancaria o me voy a un fondo? Perfecto, muy buena pregunta. Entonces, por cerrar la parte de la demanda, porque al final Urbanitae es un marketplace. Tiene demanda por un lado y oferta por otra. La demanda es los inversores que quieren invertir y la oferta son los proyectos que subimos a la plataforma o que encontramos, ese deal flow del que hemos hablado. Entonces, por cerrar la parte de la demanda, permitimos que cualquiera invierta con 500 euros como mínimo. Entonces tú con 500 euros puedes coinvertir con alguien que ha metido 1,5 millones o 2 millones o 10 millones. Sea el promotor, sean family offices que ya invierten y coinvierten con nosotros, o todos los demás que hemos invertido de media 2.500 euros, que es la media del inversor Urbanitae. Entiendo que en las mismas condiciones normalmente. En las mismas condiciones. Y entonces eso es muy potente, ¿no? Y estás invirtiendo, ahora hablamos del supply, pero estás invirtiendo o coinvirtiendo con profesionales del sector y con no profesionales y con todo tipo de personas, ¿no? Que eso hasta ahora era absolutamente imposible hacer. El lado del supply. ¿Qué le ofrecemos al promotor? ¿Qué le ofrecemos a la gente que nos trae este deal flow? ¿Y por qué lo hace interesante para los inversores? Bueno, nosotros iniciamos nuestra andadura entendiendo que había en España una necesidad de financiación alternativa para el sector promotor muy grande. España era y sigue siendo uno de los países más bancarizados del mundo, aunque se han reducido mucho las entidades financieras, pero sigue siendo un país cuyo sector promotor, y para que nos entendamos todos, el sector promotor es esas empresas que construyen casas, construyen edificios, construyen centros comerciales, oficinas, etc. El sector promotor depende mucho de la banca. En un 90%, prácticamente un 90% de la financiación que se le da al sector viene de la banca. Cuando en países vecinos y sobre todo países anglosajones ese porcentaje es muy, muy, muy inferior.
Entonces, nosotros entendíamos que hacía falta encontrar una vía de financiación alternativa para el sector promotor, que hubiera otras fuentes de capital para que los promotores se financiaran y que el público retail podía ser una solución buena. Entonces, ¿por qué acude inicialmente un promotor a nosotros? Porque somos unos pesados. Es decir, sí, como cualquiera, volvemos a la venta. Nosotros nos sacamos un listado de promotores y nos pusimos a llamar a todos todo el día, yo incluido. Y oiga, señor promotor, que yo tengo una empresa que queremos financiarle las promociones. Y la mayoría nos decían, pero tú quién carajo eres. Y no vamos a ir, ¿no? Pero alguno pues dijo, oye, esta gente, a ver. Entonces, los primeros promotores con los que trabajamos, obviamente, son como los primeros clientes, los más difíciles de adquirir. Pero te diría que había entre curiosos que dijeron, oye, esto vamos a ver qué es, ¿no? Obviamente no voy a depositar aquí todo mi futuro promotor, pero vamos a ver quiénes son estos y si de verdad me levantan dinero, ¿no? Y la primera operación que hicimos fue una operación en Valladolid de un promotor que lo hizo por amor, por curiosidad, no porque no pudiera financiarlo él. Él iba a meter 400.000 euros en un proyecto y dijo, bueno, pues pongo 200, esta gente si me levanta 200.000, genial, y si no, pues los pongo yo y hago la promoción. Y se atrevieron y bueno, pues eso nos costó meses y meses de hacer muchas llamadas a muchos inversores y contarles las bondades del proyecto en Valladolid, que luego, por cierto, fue muy bien y es un promotor recurrente con el que hemos seguido trabajando con los años, ¿no? Pero bueno, empezamos así, levantando euro a euro, llamada a llamada y cerrando esos proyectos y convenciendo a esos promotores, ¿no? O sea, que no contento con vender a una parte, ahora te metes a vender a dos, ¿no? Al promotor para regalarle dinero o para darle dinero y a los inversores, ¿no? Por suerte, con los años, como te acabo de decir, que Cavidel, que es ese promotor que se animó a confiar en nuestra capacidad de levantar capital inicialmente, sigue con nosotros, pues como él tenemos un montón de promotores que son recurrentes. Entonces, eso es al principio, en sus orígenes. Vale. El Urbanitae de hoy tiene muchísimos, cientos de miles de usuarios del público retail que invierten de media 2.500 euros. Tenemos muchísimos inversores que llamamos wealth, que son inversores que coinvierten, ya sean family offices, fondos de inversión que coinvierten con nosotros. Y luego tenemos un montón de promotores con los que trabajamos. Hoy por hoy, ¿por qué viene un promotor a Urbanitae y no se va al banco, ¿no? Que esto nos lo preguntan mucho. El promotor definitivamente viene a nosotros y luego va al banco. Es decir, la financiación bancaria es complementaria a lo que hacemos nosotros. Y me explico. En una promoción, la materia prima para poder construir un edificio de 50 viviendas es el suelo. Primero tienes que hacerte con un suelo y conseguir una licencia para poder construir. Entonces, en esa fase de adquirir el suelo y conseguir la licencia para poder construir, el banco no entra. Con lo cual, los promotores tienen que poner su propio capital, tienen que mirarse el bolsillo y decir, ostras, este suelo cuesta 5 millones de euros, las licencias, el conseguir preventas para que entre el banco y todo eso me va a costar X euros, todo esto lo tengo que fondear yo a pulmón. Y esto es por temas regulatorios. Cuando revienta la crisis inmobiliaria en su momento, cambian las normas del juego y los bancos ya no financian la compra de suelo. Entonces ahí hay un gap, es decir, el promotor puede coger sus recursos. Si yo tengo 10 millones y este suelo me cuesta 5, pues igual puedo hacer 2 proyectos de 5. Pero si tengo un socio que me acompaña y pone parte del capital, en vez de hacer solo 2 proyectos de 5, puedo hacer 4 proyectos, ¿no? La mitad lo pone otra persona y en vez de hacer solo 2 proyectos, hago 4. Y este es el modelo. Nosotros acompañamos en el capital a los promotores para llevar el proyecto a un punto que ya tiene licencias, tiene el suelo comprado libre de cargas, tiene preventas y el banco ya dice, ok, yo ahora entro y te financio la construcción. Entonces, ese es el modelo de equity, que es el modelo con el que arrancamos y el modelo inicial. Y había una necesidad en el sector promotor de acompañar a los promotores con parte de ese capital necesario para poder arrancar, del que no estaban encontrando ningún partner, ¿no? Entiendo que en ese modelo de equity, al final, el promotor lo que busca es diversificar un poco su riesgo a cambio de ceder un porcentaje del equity como si fuese un inversor y un porcentaje de la rentabilidad. Eso es. Él puede entrar en más proyectos, tener una empresa más grande, estar más diversificado y sobre todo no depender 100% del banco, ¿no? Porque entiendo que ahora sí me has dicho que hay una de equity y eso era al principio, me imagino que ahora viene la parte de financiar la deuda, ¿no? Sí, en Urbanitae tenemos equity, que como hemos hablado es entrar en sociedad con el promotor y como bien dices, al final tú estás entrando en sociedad, pues esto es como si tú y yo decidimos comprarnos un piso, reformarlo y venderlo. Tú que estás forrado pones más que yo pongo un poco menos, construimos o reformamos ese piso, lo vendemos y la plusvalía nos la repartimos entre los dos en base a lo que hemos soportado cada uno, ¿no? Y de hecho tú ganas un pelín más que yo porque además le has dedicado tú el tiempo a hacer esa reforma, con lo cual se te remunera. Eso también los promotores lo tienen los fees de gestión de la promoción. La deuda es distinta. La deuda es, yo soy un promotor, yo ya tengo un suelo,
o necesito que igual me acompañes con un poquito del suelo y necesito que me financies la obra. ¿Por qué no voy al banco? Pues porque hay ciertas cosas que el banco no financia. Por ejemplo, una villa de lujo en Marbella, en Ibiza, en Mallorca, en Moraleja, aquí en Madrid. Esas promociones los bancos no las financian, porque al final no es su negocio. Su negocio es financiar promociones donde vaya a entrar gente a pedirles hipotecas. Los millonarios que se compran una villa de lujo en Moraleja de 25 millones de euros, pues muchas veces no piden hipotecas o utilizan deuda que tienen en su grupo para financiarlas, ¿no? Entonces ahí no hay un cliente ni hay una estrategia de banco, ¿no? Entonces, pues los promotores para hacer ese tipo de promociones necesitan encontrar un financiador alternativo, que se llama alternativo a la banca. Ahí hay fondos de inversión, hay plataformas como la nuestra, hay distintas fuentes, ¿no? ¿Qué más tipo de proyectos hacemos en deuda? Hacemos proyectos, por ejemplo, de segunda residencia. Los bancos son bastante reticentes a financiar segunda residencia. ¿Por qué? Vuelvo a lo que decía, las hipotecas. ¿Quién compra segunda residencia en España? Más allá de hay ciertas zonas que sí son de segunda residencia española. Pero tú te vas al sur y ¿quién compra? Pues un polaco, un alemán, y esa gente que pide no la pide hipoteca en su banco de su casa, ¿no? Con lo cual tampoco es negocio para la banca y la banca es bastante reacia a financiar ese tipo de promociones, con lo cual ahí con deuda también podemos entrar. ¿Qué quiere decir con deuda? Promotor. Oiga, señores de Urbanitae, yo necesito dinero. Vale, ¿cuánto dinero necesitas? Esto, ¿cómo me lo vas a repagar? Pues la venta de los inmuebles, una vez que esté terminada, va a suponer un 60% más de lo que me estás pidiendo. Vale, ahí tenemos buena garantía. Entonces lo que hacemos es definir un tipo de interés. Te voy a prestar el dinero a un 11% y a un plazo de 18 meses, que es el estimado que vamos a tardar en la obra, ¿no? Y entonces, si llegamos a un acuerdo con el promotor, lo que hacemos es subir ese proyecto a la plataforma y los inversores podemos invertir a través de la plataforma en los proyectos de deuda que subamos, ¿no? A cambio de un tipo de interés y un plazo ya definido. ¿Qué es lo más importante de cualquier préstamo que hagamos? Las garantías, ¿no? ¿Qué garantiza nuestro dinero? ¿Y qué garantiza que vamos a poder recobrar esa deuda que le estamos prestando y sus intereses? Y aquí en inmobiliario hay una garantía reina, que es la garantía hipotecaria, que es la misma que tenemos cualquiera que hemos ido al banco a pedirle un préstamo para comprarnos una casa, y que bloquea el activo con una deuda que hasta que no se liquide esa deuda, el activo no se puede transaccionar. O sea que ahí estás muy cubierto y la clave está en que el valor del activo que te está respaldando el préstamo que das sea superior al préstamo que estoy dando. Y ahí hay un componente, pues ya a explicar estas cosas, que es el loan to value. El loan to value es básicamente cuánto dinero te voy a prestar yo en porcentaje versus lo que vale tu activo. Esto es, por ejemplo, me dan el 80% del valor de la casa en la hipoteca. Eso es. Cuando tú vas al banco, y todos lo sabemos, los que hemos pedido hipoteca, que el banco te financia hasta el 80% del precio de compra-venta. Si yo me voy a comprar una casa de 100.000, el banco me presta 80. El loan to value ahí está en el 80%. ¿Qué garantiza más? Estuvimos en un colegio de teoría. ¿Y qué garantiza más al que está prestando? ¿Un loan to value alto o un loan to value bajo? Pues la respuesta es un loan to value bajo. Es decir, un loan to value del 50 quiere decir que yo estoy prestando un 50% del valor del activo que lo respalda. Es decir, el banco presta el 80, Urbanita prestaría el 50.000 euros sobre los 100.000 de valor del activo, ¿no? Entonces, cuanto más bajito es el loan to value, más garantía tengo en mi préstamo. ¿Tenéis y ahí somos muy garantes. Vale, o sea que sí que tenéis un límite bajo. No pasa como en la crisis financiera. Antes de la crisis financiera que te daban el 110, el 120%, te decían compra tu casa y el BMW, ¿no? Sí, nosotros por norma general no pasamos del 65% del loan to value. Es decir, si una cosa vale 100, le prestamos hasta 65 y cogemos una garantía primaria. A veces hacemos garantías secundarias y hay mucho value. Si el loan to value es un 30, por ejemplo, pues puedo permitirme estar en segundo rango. Puede haber un banco primero y luego estar yo. Pero normalmente es primer rango hipotecario y con loan to values por debajo del 70, prácticamente siempre. Sí, para tener cierta garantía de que incluso en el peor de los casos se podría vender por debajo del precio. Tiro el precio y todavía recuperarías todo o prácticamente todo tu dinero, incluso en el peor de los casos. Esa es la idea, ¿no? O sea que estos son los dos modelos que tenéis. Tenéis el modelo equity, que entiendo que es un modelo de rentabilidad variable. Si se vende a mayor precio del previsto ganas más, si se vende a menor ganas menos. Eso es. Y el modelo deuda, que básicamente tú fijas un tipo de interés y esa es la rentabilidad que va a tener el inversor, ¿no? Eso es. Al final las rentabilidades a las que apuntamos en equity están entre el 15 y el 20% anualizado. Entonces en un proyecto de promoción clásica buscas rentabilidades totales de alrededor entre el 40 y el 60% del dinero aportado en 2 años y medio, 3 años más o menos. Y en deuda ahora mismo los tipos están entre un 10 y un 11% más o menos. Alguna vez sacamos cosas un poco más con más rentabilidad, a veces un poco menos, pero va a estar ahí, ¿no? Y va muy acorde con el riesgo que uno asume, y está funcionando bien la cartera, la verdad.
Tenemos, es verdad que en equity hay proyectos, los proyectos del año 21, 22 y 23, que se han visto muy penalizados por la guerra de Ucrania, la subida de costes de construcción, y que en vez de dar esos 15, 20 de TIR, están dando igual 8, 9 de TIR, pero eso es en una época muy convulsa, ¿no? Y es verdad que los proyectos del 23, 24 y 25 están funcionando muy bien y apuntan más a 18 de media. Bien. Entonces, solo como pregunta, o sea, ¿esto es por la época en la que están subiendo los tipos de los precios de la vivienda? Porque esos tipos, así de entrada, a alguien que invierta, le pueden resultar unos tires, o sea, una rentabilidad anualizada del 15, 18, 20%, que planteas está muy por encima de lo que habría dado la bolsa, por ejemplo, en los últimos 100 años. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que haya esa rentabilidad más elevada, al menos sobre el papel o en los últimos años? Muy buena pregunta, ¿no? ¿A qué se debe? Y cualquiera que lo mire desde fuera entendería o asumiría que se debe a que estás asumiendo un riesgo enorme, ¿no? Porque si quieres apuntar a 20% de TIR, tienes que asumir un riesgo tremendo. Y no es del todo así. Es decir, aquí es importante entender que la rentabilidad que da la promoción inmobiliaria no es una rentabilidad inmobiliaria pura. Es decir, no es que tú y yo nos compremos un piso, nos sentemos 2 años a especular que ese piso va a subir en 2 años y lo voy a vender dentro de 2 años. Es decir, me compro un piso, cierro la puerta y 2 años después lo vendo por un 10% más. Eso es puramente especular al ciclo. Estamos en un ciclo positivo, va a subir el precio y voy a ganar un dinero. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no especulamos con los precios. Nosotros, la rentabilidad que sacamos está basada en una actividad industrial que es la construcción y producción de cosas nuevas, de edificios nuevos, de viviendas nuevas, ¿no? Al igual que hay gente que se dedica a hacer pan y por la mañana se levanta y convierte la harina y el agua en pan y ahí tiene una plusvalía porque su labor ha hecho que eso valga más, pues igual la barra de pan le cuesta 20 céntimos, se la vende por 1,50. Ahí está su margen. Pues nosotros que no hacemos pan, hacemos obra. Esa obra tiene un margen, ¿no? Y ese margen es el que da de comer a los obreros de la construcción, a la gente que está en las oficinas de las promotoras y a los que financiamos esas promociones, ¿no? Entonces, no es una labor tanto especulativa de ciclos de va a subir el precio o no. De hecho, que suba el precio o no para nosotros es prácticamente irrelevante porque estamos entrando a precio de hoy. Yo me creo el precio de ahora y mis business plans están basados en el precio de venta de ahora de los pisos. Y en muchas de las promociones que hacemos estamos entrando ya con preventas. Entonces, bueno, esas rentabilidades es verdad que parecen altas, pero son así. Y es que hay otro punto importantísimo. Si tú no tienes esos márgenes de saque, es decir, si tú y yo miramos un suelo y decimos vamos a comprar este suelo, vamos a gastarnos este dinero en la licencia, vamos a gastarnos este dinero en construir, luego hay que venderlos, hay que entregarlos, hay que todo eso. Si tú no tienes un margen amplio de ese 40-50% sobre el equity aportado, que viene a ser un 15% sobre ventas, si pasa cualquier cosa te pillas los dedos. Porque, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ¿qué ha pasado? Han subido los precios de las materias primas muchísimo. Entonces, si tú y yo nos hemos comprado un suelo y teníamos previsto gastarnos 100 en construir y al final esos 100 han sido 140, se nos come el margen. Y si yo no tengo margen de maniobra al principio, te puedes encontrar con lo que pasó en el pasado. Que de repente pasa cualquier cosa y dentro de esos variables pierdes dinero, ¿no? Y pierdes mucho dinero. Entonces nadie trabaja para perder dinero. Con lo cual ese margen no es solo una cosa de quiero ganar mucho dinero, sino necesito ciertos márgenes por si pasa cualquier cosa durante la obra o durante la promoción, poder tener capacidad de reacción, ¿no? Y ahí es donde estamos. Y hoy por hoy, en los más de 250 proyectos que hemos hecho en Urbanitae, no hemos perdido dinero en ninguno. Y esto es precisamente porque el sector promotor está muy bien dimensionado. Sí, o sea, entonces lo que entiendo es que básicamente alguien que está invirtiendo en Urbanitae es una inversión en el sector inmobiliario, pero en realidad de lo que estás invirtiendo es en una empresa que va a ejercer una actividad económica durante un tiempo y que luego va a vender esos activos. Y entonces tu margen de beneficio neto para el accionista es del 20%, pero claro, en ese margen se incluye todo el apalancamiento que hayas usado el banco, correcto, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo unido te permite a ti como inversor o como socio de esa empresa que ha llevado a cabo una actividad productiva, pues como tú has dicho, como si hicieses pan, hicieses coches o lo que fuese, mantener ese 20%. Pero eso no está exento de riesgos, al final, claro, como has dicho. O sea, obviamente algún año te puede salir mal y podrías perder parte, si bien supongo que salvo que hayas sido muy bestia con el apalancamiento, pues siempre tienes el terreno para recuperar parte.
Sí. Y entonces es a lo que aspiras. O sea, pero tampoco es un beneficio garantizado y tampoco es y sin embargo tampoco es algo en sí especulativo, ¿no? O sea, tú estás invirtiendo en la actividad económica en sí, no estás invirtiendo en esto va a valer más. Si eso vale más, perfecto. Y si eso vale menos, pues bueno, ganarás un poco menos, pero ya has medio hecho las preventas, entiendo, ¿no? Y habrás tenido señales y demás. O sea, el momento de la venta donde tienes que realizar, o sea, el business plan tiene dos líneas principales, ¿no? Que es cuánto dinero te entra por las ventas y cuánto te has gastado en poner en marcha ese proyecto, ¿no? Pues donde se determina cuánto dinero te entra por las ventas no es dentro de 3 años, es prácticamente ya, porque para poder empezar a construir en España, esto es muy importante que la gente lo entienda, para poder empezar a construir en España tienes que tener en la mayoría de promociones al menos un 50% de preventas ya hechas, porque si no el banco no entra a financiarte. Entonces el riesgo comercial de ¿voy a poder vender por 120.000 o no? Lo asumes al principio. Nosotros estamos entrando ya en una fase donde ya tenemos visibilidad sobre las ventas, ¿no? Yo en mi business plan pongo las ventas a precio de hoy. No hago la hipótesis de voy a ganar tanto dinero a precio de dentro de 3 años cuando termine la obra. No, porque yo cuando termine la obra ya tengo la promoción vendida desde hace mucho. Entonces no jugamos precisamente a los ciclos especulativos de yo creo que va a subir o bajar. Yo juego a cuánto puedo vender esta casa hoy. ¿Me lo creo? Sí, pues entonces invierto. Entiendo que los riesgos de tu modelo son mucho más importantes, los riesgos operativos de me sube el precio, pasa algo en la construcción, no me dan una licencia, que riesgos de mercado de la casa sube o baja. Bueno, igual si bajas el 50% te lo comerías, pero que el que ganaría con una subida alta del mercado no serías tú, porque las casas las tienes apalancadas, sería la persona que ha comprado, claro, entiendo. el que ha comprado su casa y que cuando se la has entregado vale ya un 20% más de lo que pagó. Que os pasará a menudo, habitual, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces sí, el riesgo de la promoción es precisamente plazos de licencias, plazos de construcción y costes de construcción. Luego obviamente tienes que vender al precio que tenías estimado, pero eso es ya de saque parte de la ecuación, ¿no? Entonces sí, yo soy muy transparente, ¿no? En los cohortes, en los años estos que digo, que los proyectos que empezamos a hacer en la segunda mitad del 21, todos los del 22 y parte del 23, han sufrido muchísimo demoras, han sufrido muchísimo subidas de coste de construcción, y en tires que esperábamos de entre el 15 y el 20, pues nos estamos yendo a tires de single digit, como llamamos, por debajo del 10. Por suerte no hemos perdido dinero en ninguno, y eso habla muy bien también de cómo se estructura la promoción inmobiliaria en nuestro país, que incluso con vaivenes tan violentos como la subida de tipos de interés, subida de costes, demora por el COVID, de un montón de cosas, aún así la promoción ha salido bien, se han entregado las viviendas, no hay edificios a medio terminar en nuestro país, y es una inversión muy segura por ahora, ¿no? Vale, entonces vamos a volver un momentito al punto de la demanda, porque creo que es importante, y aquí saco tu vena de vendedor. O sea, una persona que tenga... No estamos aquí asesorando a nadie, ¿vale? Que lo tenga en cuenta, ¿vale? Ni aconsejando nada, pero una persona que tenga dinero, pues tal vez en fondos indexados, o que tenga dinero en cuentas corrientes o en bolsa, ¿por qué le recomendarías invertir? ¿O qué ventajas le ves a que invierta también parte al menos de sus fondos en inmobiliario o en esta actividad de promoción inmobiliaria? Porque no es tanto en tener la casa, ¿no? Ya lo que hemos hablado. Tenemos otra línea de negocio que es de tener la casa, vale. Y ahora si quieres hablamos de ella. Pero bueno, sobre yo lo que le recomiendo a mi hermana pequeña que está iniciando en esto de la inversión, y lo que hago yo personalmente, ¿no? A mí, siéndote muy sincero, me cuesta mucho encontrar, y claro, que si yo te dijera otra cosa sería raro, ¿no? Pero es que de verdad lo digo con convicción, me cuesta mucho encontrar ahora mismo en el mercado otro producto que tenga un binomio rentabilidad-riesgo como el que tiene el producto de Urbanitae. Para bien, digo. Es decir, el riesgo que uno asume para la rentabilidad que estamos consiguiendo yo creo que hay un mismatch, sinceramente. Pero bueno, dicho esto, el que esté invirtiendo en fondos indexados, genial, eso es lo que tienes que hacer. Es decir, es la mejor manera de invertir, sin lugar a dudas, demostrada, independientemente de tu nivel de educación, tu sofisticación o tu nivel económico. Fondos indexados es la mejor manera de invertir a largo plazo y de forma sostenida. Dicho lo cual, hemos hablado de que hay que diversificar, ¿no? Y el fondo indexado ya de por sí diversifica. Por eso es la gran bondad, ¿no? Bajos costes y diversificación máxima. Pero eso es diversificar en una sola dimensión. Hay otras dimensiones. Diversificar también pasa por invertir en distintas tipologías de activos y distintas tipologías de inversión. Entonces, el inmobiliario es, sin lugar a dudas, el mejor vehículo para crear riqueza generacional y riqueza estructural.
Y esto lo vemos en las familias y en la clase social estándar de nuestro país, etcétera, ¿no? Y la promoción inmobiliaria, precisamente, y hoy por hoy lo vas a ver todo el mundo, es hiper necesaria en nuestro país. Con lo cual, invertir en inmobiliario, sí. La mayoría de las personas acaban invirtiendo de forma directa, comprándose su propia casa donde van a vivir, y eso es una muy buena idea, porque al final tienes que vivir en algún sitio, tu casa se va apreciando y al final pues le sacas no solo un uso, sino una rentabilidad. Pero luego, puestos a invertir tus ahorros o tus inversiones a largo plazo, pues con Urbanitae tienes la opción de invertir en inmobiliario haciendo dos cosas muy importantes. Número uno, entendiendo muy bien dónde estás invirtiendo, porque tú eliges exactamente en el proyecto en el que quieres invertir. Es decir, oye, que yo solo quiero invertir en Madrid porque me gusta Madrid. Pues espérate que te va a salir un proyecto en Madrid probablemente en los próximos meses, ¿no? O me gustan las oficinas, porque creo que hay un futuro grande en las oficinas. Pues puedes invertir y elegir tú el proyecto. Pero también puedes hacer una de las cosas más importantes que hemos hablado, que es la diversificación dentro de esos proyectos. Es decir, si tienes 50.000 euros o 5.000 o los que tengas, pues en vez de invertir en un solo activo, puedes invertir en 50 activos o en 100. Y eso es muy, muy potente. Puedes tener un portfolio de inversión diversificado en distintas tipologías de promoción inmobiliaria, residencial, comercial, hotelera, bueno, un poco de todo lo que hacemos en Urbanitae, ¿no? Y lo puedes hacer tanto en equity como en deuda. Entonces, para mí y para un particular que no se dedique a la inversión profesional inmobiliaria, la mejor manera de invertir es, sin lugar a dudas, para mí, la inversión a través de Urbanitae bien diversificada. Que la gente me hace caso, no me hacen ni puñetero caso, porque la gente se enamora de un proyecto y dice, joder, si es que ha salido un proyecto en, yo qué sé, nos pasó en Javea, que es donde yo veraneo de toda mi vida, veraneo en Javea y he visto el edificio, sé perfectamente dónde es, me lo creo, voy a poner 25.000 euros en mi primera inversión. De repartirlo en 10 o... O sea, que tengas muchísimo dinero, deberías haber invertido esos 25.000 euros en 25 proyectos. Por mucho que te encante Javea, ¿no? Pero es verdad que la gente, inicialmente pensábamos que iba a invertir menos veces y la gente diversifica e invierte de forma recurrente. Bueno. O sea que por lo general cumplen con la regla número uno, que es la diversificación. Bueno, a ver, una de las cosas buenas del inmobiliario es que como no ves el precio todos los días, porque yo uno de los errores que más le veo a la gente cometer es ay, ahora que baja, ¿qué hago? Pero vendo. Y la gente te llama y dice, pero vendo. Y yo, pero tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Y entonces yo creo que en inmobiliario ayuda el hecho de que no veas el precio de algo todos los días y hasta los 2 años. Entonces, por eso yo creo que la gente consigue esas rentabilidades buenas, porque no está comprando y vendiendo con los costes que tiene. Pero además, pues eso, pues en este caso tú también puedes, entre comillas, puedes diversificar, aunque siga siendo dentro del sector inmobiliario, ¿no? Porque vosotros exactamente, claro, aquí habría 2 formas de hacerlo. O si tienes mucho dinero, lo haces tú directamente, digamos, pero a ver cómo consigues ese promotor, o si no, lo haces a través de Urbanitae. Pero Urbanitae, ¿qué gana? ¿Qué coste tiene para el inversor? Pues mira, para el inversor no tiene un coste directo. Nosotros cobramos nuestros fees, nosotros cobramos un tipo de fee, que es el fee por levantar el capital y estructurar la operación. Este fee se le cobra a los proyectos. Vale. En el caso de la deuda se le cobra al promotor. El promotor te pide deuda, yo se la levanto y le cobro por ese servicio de haberle encontrado esos inversores y haber estructurado la operación. En el caso del equity le cobro al proyecto, a la propia promoción. Al igual que la promoción tiene un coste de un arquitecto, tiene un coste de pagar los ladrillos, pues tiene un coste de haber levantado el dinero necesario. Entonces, en los proyectos de equity o plusvalías, los inversores pagan de forma indirecta a través del proyecto, ¿no? Eso merma la rentabilidad en un porcentaje pequeñito, pero merma la rentabilidad porque hay un coste adicional. Pero no le cobramos al inversor por invertir, no le cobramos al inversor por tener acceso a la plataforma y no le cobramos al inversor parte de la rentabilidad que consiga. Entonces, bueno, pues esa es la manera que tenemos nosotros de financiar nuestro negocio, que es un negocio rentable y es un negocio que está yendo bien. Perfecto. ¿Y en la parte de deuda, cómo cobráis, por entenderlo? Pues exactamente igual que en la otra, cobramos un fee por levantar el capital, ¿vale? Y el fee lo paga el promotor. Cuando el promotor acude a nosotros para pedirnos un dinero, nosotros levantamos ese capital y le giramos una factura al promotor por haberlo levantado. Lo mismo. Ok, sí, entendido. El 6,5% que has comentado. En deuda es algo inferior. El deuda suele ser entre un 4 y un 4,5%, porque son plazos más cortitos. Vale. En equity es alrededor del 6,5%, porque tienden a ser plazos de 3 años y pico. ¿Y qué nos influye a nosotros el que un proyecto vaya 3 años en vez de 1 año y medio como la deuda? Bueno, nosotros, una vez que terminamos el proyecto, que esto no lo contamos lo suficiente, pero es muy importante,
nosotros hacemos un seguimiento exhaustivo de los proyectos. Tenemos un equipo de eso te asset iba a management. preguntar, que ¿dónde se acaba vuestra labor? ¿Se acaba en el momento en que levantáis dinero? Veo que no, ¿no? Vale. Nosotros tenemos un equipo de asset management, creo que somos ya 11 personas en ese equipo, que están... tenemos gestores que tienen un portfolio con los proyectos que tienen y los proyectos que supervisan. Entonces nosotros hacemos una labor de supervisión, de estar en contacto con el promotor, estar encima de los proyectos para asegurarnos de que van bien. Si un proyecto tiene complicaciones, se tuerce, pasa cualquier cosa, nosotros desde Urbanitae lo escalamos a otro nivel de asset management y nos encargamos de hacer todo lo posible para que ese proyecto se vuelva a poner en marcha o se vuelva a poner como debe en el business plan, ¿no? Y en algunos casos hemos tenido que tomar el control del proyecto y reemplazar al promotor. En algunos casos, digo pocos, dentro de todo el portfolio que tenemos, pero incluso hasta ahí hemos llegado, ¿no? Velando por el interés de los inversores, con lo cual hay una labor... Vuestro único objetivo aquí, no hay ningún fee de éxito, entiendo que el único objetivo es que no quemar al inversor, ¿no? O sea, ok. Y mira, lo que acabas de decir del fee de éxito creo que es importante también comentarlo, pero bueno, por terminar la parte de asset management, nosotros hacemos una labor muy activa de estar encima de los proyectos, darle asesoría y ayuda al promotor para que los proyectos vayan bien, y luego toda la estructuración de la desinversión, que eso... conlleva un trabajo bastante complejo. Entiendo que tienes que liquidar la sociedad, repartir beneficios. Liquidar sociedad. Tenemos muchas veces estructuras de beneficios variables para el promotor en caso de que vayan bien las cosas o mejor de lo esperado. O sea, tiene su complejidad. Luego el reparto de los capitales, los costes de las entidades de pagos que utilizamos para repartir ese dinero. O sea, toda esa parte la llevamos, ¿no? Entonces, en un mundo tradicional de asset management, los asset managers normalmente cobran anualmente, ¿no? Y te dicen, pues yo cobro un 2,5 upfront y luego año a año cobro un 1 o un 1 y pico. Nuestros fees no son altos, no son por encima del mercado. Pero es verdad que como los cobramos al principio, pues tienden a aparecer altos al principio, ¿no? Pero el resto, durante la vida del proyecto, son fees muy estándar de mercado. ¿Por qué no cobramos a éxito? Como hace un gestor de fondos o un asset manager, ¿no? Pues hay una razón conceptual, ¿no? Y cuando nosotros montamos Urbanitae, hablando con el regulador de cómo iba a ser nuestra estructura de fees, porque nosotros somos una entidad regulada y supervisada, el regulador tenía un criterio que es bastante razonable, puede ser debatible, pero razonable es. Y es que, oye, Urbanitae es una plataforma que está en el centro de dos clientes, uno que es un inversor y uno que es un promotor. El hecho de que un proyecto vaya bien o mal no debería ser atribuible a Urbanitae. Es atribuible 100% al promotor que lleva a cabo ese proyecto. Con lo cual, ¿cuáles son las razones por las que Urbanitae deba cobrar si el proyecto va muy bien o deba cobrar en base a los resultados del proyecto? Si lo que tiene que hacer es analizar bien los riesgos, poner en común, estructurar bien las oportunidades y poner en común a uno y otro, ¿no? Entonces, no veían con buenos ojos que se cobrara éxito. Entonces yo dije, oye, no estoy del todo de acuerdo con ese criterio, pero me parece un criterio razonable y por eso lo estructuramos de esta manera. Es verdad que ahora ha cambiado la regulación, ha cambiado el regulador y podríamos cambiar el modelo. Porque muchas veces nos dicen, bueno, claro, el incentivo que tenéis es de levantar el dinero, pero no necesariamente que los proyectos vayan bien. Y yo ahí siempre soy bastante crítico y digo que el éxito de Urbanitae pasa por el éxito de nuestros inversores, que a los inversores les vaya bien. Con lo cual, si un proyecto no va bien, a mí el coste para la empresa es muy elevado porque ese inversor probablemente lo perdamos. Entonces yo siempre voy a hacer todo lo posible para que ese proyecto vaya bien, porque ese inversor, en la gran mayoría, más del 80% de los inversores, reinvierten el dinero cuando lo recuperan. Y eso es un coste directo de perder un inversor si no está contento, ¿no? O sea que nosotros tenemos un interés real y económico de que los proyectos vayan bien para que los inversores reinviertan su capital. Sí, bueno, pero igual que el primer criterio que me has comentado es comprensible, la otra preocupación yo lo entiendo. Igual en vuestro caso no sucede, pero yo he visto en empresas de crowdfunding, más de startup, que eso sucede muy claramente, que metes cualquier proyecto para cobrar los fees. Entonces, no, quiero decir, podría pasar. Entiendo cómo puede pasar esto. Igual que también entiendo que vosotros podríais justificar cobrar un fee de éxito porque al final hacéis el filtrado, ¿no? Que al final no es diferente a lo que hace un gestor de fondos que gestione un fondo, que es elegir empresas. Luego no gestiona esas empresas. Entonces, no veo la diferencia. Tú aquí estás eligiendo un proyecto que sean los mejores, pero bueno, no vamos a meternos a discutir. No, tienes razón, y entiendo ambos lados del debate, y es probable que en el futuro modifiquemos un poco la estructura de fees para alinear más los intereses con los inversores si cabe. Pero no lo hagas por mí, que me matarán tus inversores. No, esto es un debate que tenemos nosotros activamente, ¿no? Interno. Y bueno, pues tenemos que encontrar bien ese equilibrio
aquí nosotros somos tremendamente asépticos, ¿no? Porque uno puede caer en conflictos de interés rápidamente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Conflicto de interés. Esto es un debate que tenemos Sí, lo voy a tener contigo, ¿no? Si yo sé que un proyecto es muy, muy, muy bueno y va a dar muy buenos resultados, tengo esa intuición por los números que he visto, porque llevo ya haciendo esto mucho tiempo y tal y cual, podría tener y voy a cobrar, si el proyecto va muy bien, tengo un incentivo al final para cobrar parte de ese éxito y quedármelo yo y no mis inversores, podría tener el incentivo de decirle al inversor, oye, como tengo tanta demanda inversora, le voy a decir al inversor que este proyecto va a dar un 12. Y que todo lo que dé por encima del 12 nos lo quedamos el promotor y Urbanitae. Entonces el inversor, que hay mucho apetito inversor, dice, oye, un 12 a mí me gusta, me basta, ¿no? Pero yo sé que ese proyecto va a dar más, con lo cual yo digo que va a dar un 12 sabiendo que va a dar más y que voy a ganar mucho en la salida. Claro, a mí me gusta ser muy transparente con mis inversores y si creo que ese proyecto va a dar un 15 y no un 12, quiero trasladarle ese 15 y voy a hacer todo lo posible para que dé ese 15 y no necesariamente lo voy a hacer para llevarme yo un beneficio, sino para que el inversor esté contento y que quiera reinvertir. Entonces, no es tan obvio, ¿eh? Lo de que Urbanitae cobre a éxito y eso alinea más los intereses con los inversores no es tan obvio. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros ahí yo soy súper cauto y muy aséptico con estas cosas porque me gusta ser muy transparente y nos gusta ser muy by the book, ¿no? Hacer las cosas muy, muy bien. No, está claro que en un sector así, cuando se juega con el dinero de la gente, la reputación puede desaparecer muy rápido de un día a otro por lo que... Y supongo que ya habrá pasado. No me conozco bien el sector, pero en el sector financiero en general ha pasado muchísimas veces que hay entidades que han perdido la reputación, si no, fíjate, Arthur Andersen con Enron y cosas similares que de un día para otro las empresas desaparecen por ganar 3 duros extras. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Y vamos, si te parece, al nuevo modelo, que me has hablado que estáis sacando un nuevo modelo. Cuéntame un poco. Sí, bueno, anunciamos ya hace un mes y pico, el nuevo modelo de Direct Investments. Y esto, bueno, pues dentro de cómo ha ido creciendo Urbanitae y la base de clientes que tenemos, la inversión inmobiliaria clásica, si tú bajas a la calle y coges a cualquiera que vaya paseando por la calle, ¿no? Y le agarras del brazo y le dices, oye, explícame lo que es la inversión inmobiliaria. Pues la gran mayoría de la gente te va a decir, pues comprarte un pisillo y arreglarlo y ponerlo mono y alquilarlo, ¿no? Y que me genere unos alquileres. Eso es lo que tiene la mayoría de la gente en la cabeza, ¿no? Y como nosotros nos dirigimos a la mayoría de la gente, pues te podrás imaginar que mucha de la gente que ha entrado en Urbanitae y ha acabado siendo inversores o no, o se han ido, han entrado, han visto lo que había y se han ido, han venido a Urbanitae pensando en que iban a hacer eso, precisamente encontrar una inversión inmobiliaria que sea comprar directamente algo y ponerlo en rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que, oye, tenemos una base de inversores muy grande, muchos de ellos han entrado pensando que teníamos eso y no se lo ofrecíamos. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, Urbanitae ahora mismo es uno de los players principales en el sector promotor en España. Somos de los que más viviendas ponen en carga al año. Es decir, nosotros estamos ahora mismo construyendo con el capital de los inversores más o menos unas 3.000 viviendas anuales, que son muchas viviendas. Y esas viviendas hay que venderlas. Los promotores tienen un plan comercial de, oye, yo voy a construir esto y voy a venderlo, ¿no? Entonces dices, oye, tengo una base de clientes enorme que quiere invertir en este tipo de activos. Tengo una base de viviendas, de obra nueva que estamos construyendo enorme. ¿Por qué no lo macheo, no? ¿Y por qué no lo macheo además beneficiando a ambos lados? Para el promotor le traigo compradores y le ahorro muchos de los fees de comercialización que tienen. Es decir, un promotor dentro de un plan de promoción dice, pues voy a contar con esta agencia inmobiliaria que me va a cobrar esto para vender esos activos. Y al inversor le puedo conseguir un activo inmobiliario por debajo de mercado. Es decir, ahorrándose los fees de comercialización y comprando al principio antes de que se ponga a la venta. Con lo cual tienes un match perfecto en obra nueva. También tenemos obra de segunda mano, es decir, encontrar oportunidades de inversión que sean susceptibles de, oye, ser reformadas y puestas en el mercado de alquiler. Y luego el tercer beneficiado de todo esto, que yo creo que es importantísimo hablar de ello porque está muy en boca de todo el mundo ahora mismo, es el mercado inmobiliario en sí. Es decir, en España hay una necesidad enorme y creciente todos los años de que haya nueva vivienda puesta en marcha y nueva vivienda puesta en el mercado de alquiler. Cualquiera que esté buscando alquilar algo sabe la problemática y lo difícil que está siendo, ¿no? Entonces, la única manera de controlar los precios del alquiler, la única manera de que haya más vivienda en alquiler, es que haya inversores que compren activos y los pongan en alquiler. Es la única manera, no hay otra manera.
sin tener en cuenta también la posibilidad de que invierta el sector público en vivienda protegida, que hay que hacerlo y deberíamos estar haciendo muchísimo más. Pero más allá de eso, que señores y señoras que tengan un dinerillo puedan adquirir un activo, reformarlo y ponerlo en alquiler. ¿Por qué no lo hace la gente? ¿O por qué cuando alguien tiene un dinerillo no se termina de atrever a hacer esto? Pues en la mayoría por una cosa muy, muy real, que es el dolor de cabeza que te puede generar. Es decir, las reformas. ¿Cómo hago yo una reforma? ¿Cómo sé yo si estoy pagando mucho o poco por la cocina que vamos a poner? ¿Por cuánto lo alquilo? Oye, lidiar luego con el inquilino no me va a generar muchos dolores de cabeza, tal. La respuesta es sí. Sí, todo eso es inversión pasiva no es, ¿no? Como te pide en YouTube, no es pasiva. A no ser que lo hagas con un partner que te ayude en todo eso. Oye, ¿cómo financio la compra de esta vivienda? ¿Tiene sentido que la financie? No, etcétera. Entonces nosotros lo que planteamos es, oye, al igual que hemos hecho, hemos creado un producto que no existía, que es la inversión colectiva en promoción inmobiliaria. Vamos a crear un producto que ayude a estas personas que quieren comprar algo y les acompañe, ¿no? Y les acompañemos en, oye, pues mira, esto deberías reformarlo de esta manera, con esta empresa te podemos poner en contacto, dar ese servicio de acompañamiento para el que tenga ese anhelo de comprar directamente ese activo. Tenemos muchos inversores que invierten en crowdfunding en nuestra plataforma con el objetivo eventual de cuando tenga suficiente dinero ahorrado me compraré algo para mí. Entonces puedes estar de acuerdo o no en ese tema de diversificación que hemos hablado antes, ¿no? Pero parte de diversificación también pasa por tener un activo propio y que puedas disponer de él si quieres generarte ingresos recurrentes con el alquiler. Pero en este escenario, cada uno de vuestros inversores compra una casa individual que le gestionáis vosotros, no hacéis un fondo crowdfunding que gestione varias. Por eso se llama direct investment. Es una inversión directa, uno a uno, de una persona que se compra un activo. Vale. Y mayoritariamente para ponerlo en alquiler. Y le gestionaríais vosotros ese alquiler. Sí, les ayudaríamos, no nosotros directamente, pero tenemos acuerdos con terceros que son lo que entendemos que son los mejores del mercado para acompañar a nuestros inversores en este tema, y es ayudar a los clientes a encontrar esa vivienda de inversión que volvemos al mercado tanta falta hace, ¿no? Cuantos más inversores estén haciendo este tipo de operaciones, más vivienda de alquiler habrá y menos problema habrá de precios. No, está claro. Al final uno de los principales problemas es que no hay oferta. Si no hay oferta, pues la demanda es cara. Da igual que fuerces el precio, es que no hay suficiente. O sea, es decir, si tienes una barra de pan, da igual el precio que le pongas. Si la gente necesita dos, solo hay una. O sea, solo hay una, ya está. Entonces puedes hacer todas las leyes que quieras, pero sigue habiendo una barra de pan con muchos papeles por debajo de burocracia. Salvo el componente que hemos hablado de generar más oferta a través de inversión pública, todo lo demás hay que hacer más oferta y demanda. ¿Por qué crees tú que no se hace más? Ya nos salimos un poquito de urbanidad, pero volveremos. Pero yo creo que esto lo va a querer entender, y yo estoy todo el día viéndolo, ¿no? ¿Por qué no se construye más vivienda? Hay muchas razones. La primera y la más obvia es no hay suficiente materia prima para construir viviendas. Y no hablo de ladrillo, hablo de suelo. No hay suficiente suelo, y cualquiera dice eso es mentira. Si tú miras alrededor y están las ciudades, tú en cuanto despegas de Madrid ves que es un erial, todo un secarral alrededor de fuera de ya de los límites de la ciudad. Entonces suelo existe, lo que no hay suelo finalista, y suelo finalista lo que quiere decir es suelo que haya sido calificado como urbano para que los promotores puedan urbanizar, es decir, poner las vías, poner las farolas, poner las aceras y eventualmente construir allí, ¿no? ¿Y por qué no hay suelo? Es la siguiente pregunta. Si hay tanto suelo disponible, ¿por qué no hay suelo finalista para construir? Pues por varias razones, ¿no? Pero hay dos principales. Número uno, la incertidumbre de plazos, es decir, las entidades públicas que tienen que permitir esa urbanización y esa puesta en marcha de suelos son increíblemente lentas. Hay una incertidumbre generalizada gigantesca, es decir, si tú quieres desarrollar suelo no sabes cuánto vas a tardar, y los que nos dedicamos a invertir sabemos que el tiempo es dinero. Si yo tengo que invertir en comprarme un suelo, tengo que invertir 1 millón de euros, por poner una cifra cerrada, y no sé si ese suelo voy a poder construir dentro de 10, 15 o 20 años, dices, esto es peor que ir al casino. Es decir, estoy metiendo ahí un dinero y veremos qué pasa, ¿no? Y eso no lo quiere hacer nadie. Entonces ese es el punto número uno. Y punto número dos, que es una conclusión, una repercusión directa del punto número uno, es que los promotores no están invirtiendo en comprar suelo para desarrollar. Por esa incertidumbre precisamente que hay, ¿no? Entonces, al no haber suelo, cuesta mucho poner en marcha cosas nuevas. Hay pocas promociones nuevas y estamos construyendo todos los años por debajo de la necesidad estructural que tenemos, ¿no? Estamos construyendo menos de 100.000 viviendas al año y se estima que hacen falta muchísimas más, ¿no? Y esto lleva ya muchos años con esa deficiencia, lleva muchísimos años. Para hacernos una idea, 100.000 viviendas. ¡Wow! ¿Cuántas viviendas? Vale, ¿cuánto se construían en la época antes de que reventara la burbuja?
pues más de 500.000 de viviendas al año. Todavía, cuando reventó la burbuja, nos fuimos al suelo, por debajo de las 100.000, y nos hemos mantenido por debajo de las 100.000 más de una década. Con lo cual, es verdad que había mucho stock, se absorbe el stock, dejan de caer los precios, empiezan a subir los precios porque ya no hay stock, estás construyendo por debajo. El año que viene, el problema de la vivienda va a ser peor que este. Y el año siguiente va a ser peor que el año que viene. O sea, esto tenemos que tenerlo todos claro. Porque sí que sabemos cuánta vivienda se está construyendo y sabemos cuánta vivienda se va a construir en los próximos 2-3 años porque sabemos qué visados, qué licencias se han dado. Entonces, sabemos que el problema va peor. Entonces, o empezamos a poner medidas ahora mismo de agilizar todos los procesos y hacer algo, o no vamos a empezar a ver una mejoría dentro de 4 años. O sea, ya hablamos a 3-4 años vista. Lo que hagamos ahora tendrá repercusiones dentro de 3-4 años, no antes. Porque por lo que me estás contando, al final sí que hay un apetito de comprar casas, hay una necesidad de vivienda también, no solo de comprarla como inversión, sino de vivienda. También, por lo que me estás contando, hay suficientes inversores con ganas, inversores y promotores con ganas de construir. Entiendo que lo único que falla es que hay una limitación en esa materia prima, ¿no? Que es el suelo, que es lo que no existe, digamos. Sí, hay otra limitación más muy importante, que es la falta de mano de obra. Es decir, si alguien viniera con la varita mágica y dijera suelo finalista por todos lados, capital indefinido para acompañar a los promotores a construir, habría un problema nuevo, muy, muy problemático, que es la falta de mano de obra cualificada para llevar a cabo el número de promociones que necesitamos en nuestro país. No sé quién me lo decía el otro día, pero la edad media de un peón de obra ahora mismo en una obra o de un oficial de obra creo que es superior a los 55 años. Es decir, es la vieja escuela que ha vuelto al sector después de que se destruyera por completo el mundo de la construcción, que está ahora mismo gestionando las obras, pero la gente joven no quiere ir a la obra. Entonces, si mágicamente resolviéramos, que es inviable, pero si mágicamente resolviéramos el problema del suelo, también nos encontraríamos con el problema de la mano de obra. Pero es cierto que eso es algo que es llamativo, porque yo me acuerdo que yo vengo de un pueblo y cuando estaba en la época del instituto había un montón de compañeros que básicamente te tildaban de tonto por estudiar y cuando cumplían 16 años se salían a trabajar de encofrador, de albañil, cobraban 3.000 euros, esto en 2008 y más, y la gente, bueno, luego lo que dijiste, se destruyó y no les fue muy bien, pero en aquel momento, o sea, sí que había gente con ganas de trabajar, claro, era una cuestión de sueldo, ¿no? O sea, en aquel momento era una cuestión de sueldo. Supongo que si llegase a ese punto y realmente el cuello de botella fuese la mano de obra, simplemente empezarían a subir los sueldos y tal vez habría más gente en unos años. Es verdad que cualificar a la gente no es algo de un día para otro. Claro. O sea, tú no te pones a tirar ladrillos y mañana eres perfecto, pero supongo que es un cuello de botella que el mercado tendría más fácil de solucionar en 2-3 años, me imagino. Sí, se soluciona quizás antes que el otro problema, pero es verdad que como bien has dicho, tú puedes solucionar por la parte de abajo, de posiciones de inicio, ¿no? De alguien que aprenda a poner ladrillo, o de alguien que aprenda a tirar cable, o alguien que aprenda yo no soy jefe de obra, con estas cosas las entiendo, pero alguien que entienda de empezar en el oficio. Pero un jefe de obra que lleve ya 25 promociones a sus espaldas y sepa dirigir a ese equipo entero, esos están en vías de extinción porque la edad, quiero decir, además es una profesión que físicamente es muy dura, con lo cual no se puede estar haciendo de jefe de obra a los 70 años porque el cuerpo no da. Con lo cual hay un problema ahí generacional de gente con experiencia que pueda de verdad liderar estas construcciones y estas promociones. Y ahora mismo uno de los problemas importantes que tienen los promotores es encontrar esa mano de obra cualificada. Muy interesante. Entonces, ya por recapitular y acabar un poco, porque ya nos hemos salido un poco de la que es la parte de Urbanitae. Sí. Vosotros, para quien esté interesado, pues hacéis tanto promociones. Me has dicho que habéis hecho 3.000 viviendas el año pasado. Bueno, estamos ahora mismo a un ritmo de unas 3.000 viviendas anuales. En nuestra eso sería el 3% casi del total nacional, ¿no? En nuestra historia hemos hecho ya más de 8.000 viviendas. Es decir, somos uno de los principales actores en el mundo de la vivienda. Pero no nos olvidemos también que hacemos más que viviendas. Hacemos hoteles, hacemos residencias de estudiantes, residencias de ancianos, parkings, trasteros. O sea, diversificamos también mucho en producto y el año que viene, de hecho, vamos a hacer un empuje bastante fuerte a lo que llamamos commercial real estate, que es cualquier promoción no residencial, porque entendemos que hay una oportunidad de inversión ahí muy importante.
Genial. Oye, muy bien. Entonces estáis haciendo eso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Vais a ir a otros países? Porque claro, o sea, España el 3% todavía queda mucho campo para crecer. Sí. Pero bueno, no vas a poder tener el 70% del mercado. Pero... Pues mira, hay que ser consecuente con las convicciones de uno mismo y hemos partido esta conversación hablando de la importancia de la diversificación y yo como gestor de este proyecto que es Urbanitae y de esta empresa tengo que diversificar el negocio. Y diversificar el negocio pasa no solo por hacer no solo vivienda, sino oficinas, centros comerciales, o no solo equity, sino deuda, o no solo equity y deuda, sino también direct investments, también pasa por diversificar a nivel geográfico. Y entonces estamos ahora mismo muy, muy enfocados en entender y lanzar proyectos en países como Francia e Italia. Ya tenemos oficina en Milán y oficina en París. En Portugal ya llevamos varios años operando y somos la principal plataforma allí. Tenemos oficina en Oporto. Entonces, bueno, diversificación en estos a nivel geográfico. Nos gustaría crear una plataforma que funcione en toda Europa y que capte capital de toda Europa para promociones de toda Europa. Es decir, que un alemán pueda invertir en Madrid y un madrileño pueda invertir en Milán o en Hamburgo o donde sea, ¿no? Y pensamos que eso tiene mucho sentido. Entonces, el mandato que tenemos a los próximos 3 años, sobre todo, estratégicamente, es diversificar a nivel geográfico y a nivel de producto. Muy bien, la verdad, muy interesante. Bueno, Diego, te vamos a ir liberando, pero no sé si tienes algo que nos quieras contar antes de cerrar el podcast, alguna pregunta. La verdad es que yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? La verdad es que, bueno, ha sido un placer repasar un poco todo lo que hace Urbanitae y nada, encantado de haber participado. Pues a todos los que, muchas gracias, Diego, a todos los que nos estáis escuchando, viendo, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, ya sabéis, un like, 5 estrellitas, todas esas cosas. Y nada, ir a Urbanitae, que seguro que hay algún proyecto que os gusta. Pues Diego, muchísimas gracias. Hasta luego.